Un cordial saludo y bienvenidos a la tutoría de negociación y cultura. Mi nombre es Ana Marcela Jaramillo Pulgarín. Vamos a dar inicio entonces a esta tutoría de la Escuela de CACEN de la Tecnología de Gestión Comercial y de Negocios del curso de Negociación y Ventas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Básicamente, el propósito de esta tutoría es presentar cómo a través de la negociación hay factores que son importantes considerar para poder desarrollar con éxito una negociación. Vamos a comenzar entonces con el caso, les comparto el caso de Sony, la lealtad como un valor cultural. Akio Morita, que es el fundador y el presidente de Sony, inicialmente cuando quiso llevar Sony a Norteamérica presentó algunas dificultades eh, de negociar interculturalmente. Básicamente parte de la dificultad que tuvo al contratar a una persona residente de los Estados Unidos, egresado de una prestigiosa universidad, para que orientara y dirigiera su organización. Digamos que al inicio todo fue maravilloso. Este egresado pues pasó como por todo el tema de capacitación y meses después él le manifestó al señor Morita que quería renunciar porque había una empresa de la competencia que le ofrecía un salario mayor. El señor Morita no podía creer esta situación, finalmente dejó que tomara la decisión, pero se sintió ofendido porque para el japonés es muy importante el valor de la lealtad. Tiempos después se encontraron en un evento. Este señor tenía en el stand del frente a su competidor, quien estaba representado por su antiguo exgerente. Él no sabía cómo reaccionar frente a esta situación y finalmente se llevó la sorpresa de que él lo saludó y le dijo que le daba gusto encontrárselo nuevamente y que le agradecía lo que Sony había hecho por él. Este es un ejemplo entonces de cómo no siempre la cultura nuestra va a ser igual a la de otro contexto. ¿Cómo negocian las diferentes culturas? Es importante entender entonces que dependiendo del modelo y la toma de decisión va a depender la manera de negociar. Hay un modelo piramidal en donde las decisiones las toma la cabeza, son unilaterales, ¿cierto? Y digamos allí se concentran esa decisión. Hay otro modelo donde se actúa en consenso, es un grupo entonces de personas que deciden, analizan y toman la información para tomar esta decisión. Y finalmente tenemos el modelo de coalición en donde aquí van a haber diferentes fuentes de poder, van a influenciar entonces esta toma de decisión y finalmente el poder relativo de esos diferentes participantes y la alianza estratégica que se tenga va a ser decisoria para la negociación. Es importante entonces que tengamos en cuenta algunas tácticas de negociaciones multiculturales existentes. Lo primero es intentar abstraernos de nuestros presupuestos, es decir, no dejarnos llevar por nuestros paradigmas, ¿cierto? O nuestros prejuicios. Lo segundo es examinar los comportamientos que pueden ser inesperados, tanto de mi parte para no cometer un error, como de pronto los que pueda tener la otra parte. Analizar quiénes serían los negociadores involucrados y las redes que hay entre ellos, de qué manera entonces eso puede influenciar en la mesa de negociación, qué conexiones existentes hay entre ellos, examinar los factores externos que pueden afectar los resultados de la negociación, como por ejemplo temas como la corrupción, asuntos políticos, económicos y religiosos, y finalmente determinar las fuentes de poder de la otra parte para mirar entonces de qué manera pueden ejercer presión en la negociación. Todos esos elementos se deben entonces considerar y tener un mapa de ese escenario de la negociación y prepararnos entonces ante posibles situaciones que se puedan presentar. Hay unas preguntas que es importante hacerlas antes de iniciar la negociación. Lo primero es cómo me aproximo a la otra parte.
de qué manera lo hago, afectiva, impersonal, cómo me visto, cómo saludo. En cuanto al equipo de negociación, si es mejor ir en equipo o ir una sola persona. Si me presento, por ejemplo, Marcela Jaramillo o la señora Jaramillo, si el horario es muy importante y debo tenerlo en cuenta o no me debo preocupar por eso y dejar que simplemente las cosas fluyan. Los regalos o los obsequios, si son buenos o no, si va a ser percibido como algo positivo o como un insulto, qué tipo de regalos son adecuados, qué tipo de temas pueden ser tabú que no puedo tocar o temas que son obligatorios tocar. Si debo entonces apresurar a cerrar el trato o me debo concentrar en la relación, el lugar donde se va a desarrollar, si debe ser imparcial o debe ser en la otra contraparte. También es importante entonces pensar en la comunicación, si dejo que la otra persona vaya presentando los intereses o inicio yo, si las concesiones las doy de una vez todas de entrada o las voy haciendo de manera paulatina y los resultados versus la relación, si hago énfasis en los resultados de lo que busco en la negociación o si me debo centrar en la relación. Todo eso va a influir entonces en la cultura. Vamos a ver un corto video del impacto de la cultura en la negociación. Ahora vamos al intercambio de información. Claro, el intercambio de información en cualquier cultura va a ser mucho más fácil si hay confianza. Por eso la importancia de la confianza. Pero ya hablando de la información específicamente, las culturas de alto contexto, recuerden, latinos, asiáticos, tienden a ser reservados con la información. Por muchas razones. La más común es porque sienten que si son transparentes con la información debilitan su posición negociadora. Creen que es como un juego de póker que hay que esconder las cartas y que si uno abre sus cartas entonces el otro va a sacar ventaja de eso. Yo no comparto eso, vamos a verlo más adelante en otros videos, pero esa es la perspectiva de una cultura de alto contexto. Entonces, con esas culturas, hacer preguntas muchas veces no nos lleva a obtener información. Y la forma de obtener información es hacer propuestas flexibles. Inclusive vamos a ver más adelante en el video que viene una técnica que se llama múltiples propuestas simultáneas. Y observar muy bien la reacción a esas propuestas, lo que les gusta, lo que no les gusta, pedir críticas, y a través de esas reacciones y esas críticas empiezan a obtener información sobre la contraparte. En las culturas de bajo contexto, una vez más, europeos del norte, norteamericanos, estas culturas son mucho más transparentes. Para ellos es muy fácil ser claros con la información, decir qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus intereses, cuáles son sus prioridades. Entonces el intercambio de información va a ser mucho más fácil. En resumen, dos diferencias culturales fundamentales. Cómo establecemos confianza en diferentes culturas y cómo se intercambia información en diferentes culturas. Lo importante en esto es anticiparse. Y la forma más fácil de anticiparse es hablar con gente que haya negociado con esa cultura para detectar si es una cultura de alto contexto o si es una cultura de bajo contexto. Importante también. Listo. Con esto entonces tenemos una idea de cuál es el impacto de la cultura en la negociación. Vamos a hacer rápidamente una actividad evaluativa. Está a tono con la forma de hacer negocios en la cultura. La idea es que miremos qué tanto conocemos de las culturas para tener esa capacidad de negociar. La primera pregunta entonces es la siguiente. En general, ¿cuál de los siguientes serían buenos temas de conversación en los países latinoamericanos? Clima, deportes, política local, religión y viajes. Vamos a seleccionar tres. Normalmente los climas es un buen tema, los deportes también y los viajes. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Usted está en una reunión de negocios en un país del Golfo Pérsico. Se le ofrece una pequeña taza de café amargo de cardamomo. Después de que se ha llenado su taza varias veces, usted decide que ya no quiere más. ¿Cómo declina usted la taza que se le ofrece? Coloca la palma de su mano sobre la taza cuando se dispone a servirle. Coloca la taza vacía hacia abajo de la mesa y sujeta la taza y la mueve de un lado a otro. Acá la respuesta correcta es sujetarla entonces y mover la taza de un lado a otro. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En cuál de los siguientes países se considera la propina como un insulto? ¿En Gran Bretaña, en Islandia, en Canadá? La respuesta correcta es Islandia. Y por último,
El lenguaje corporal es tan importante como la palabra hablada en muchos países. Por ejemplo, en la mayoría de los países la señal del pulgar hacia arriba significa todo bien, pero ¿en cuál de los siguientes países es obscena? En Alemania, Australia o Italia. La respuesta correcta es Italia. Si respondieron acertadamente, los felicito, si no, pues tenemos que conocer un poco más sobre estas culturas. Vamos a desarrollar entonces el siguiente aprendizaje colaborativo denominado principales rasgos de algunas culturas. Básicamente lo que se propone es que construyan un cuadro comparativo, tengan en cuenta que se deben redactar afirmaciones para cada una de las categorías definidas, hacer uso adecuado de las normas APA y una vez finalice la actividad, pues subir al foro de aprendizaje para recibir la respectiva realimentación. Vamos a comparar entonces las culturas estadounidense, japonesa, china y colombiana. Rasgos generales, yo ya definí aquí algunos criterios y el proceso de negociación en particular, pero la idea es que ustedes construyan otros. Como conclusiones entonces de este video tutorial, es importante entonces que tengamos presente cómo las diferentes culturas pueden influir en la manera en que negociamos y decidimos y finalmente pueden potenciar o desfavorecer la negociación. Y por supuesto tienen un impacto en los resultados que puede ser positivo o negativo. Los rasgos de las culturas también pueden influenciar no solamente la negociación, sino entre las partes y esto va a asegurar el éxito de la relación también que se genere con la contraparte. Acá les dejo la bibliografía. Finalmente, darle las gracias, no sin antes dejarle una frase de reflexión. El aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Muchas gracias. Un feliz día. Hasta pronto.